Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, para sumar entrevista y testimonio tenemos a la senadora por la provincia de Buenos Aires, Teresa García, candidata también a diputada nacional por esta provincia. Le agradecemos los minutos de charla. Aquí Teresa, Pablo Martínez, de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, le agradezco los minutos de charla. No, por favor. Venimos con varios temas, Teresa, algunos obviamente que de larga data, tiene que ver con la actual gestión de gobierno, otros que tienen que ver con elecciones bonaerenses recientes y después una campaña electoral que ya está rodando precisamente. Y ayer una cadena nacional que nos gustaría, Teresa, que nos comente un poco qué apreciaciones se hacen, porque se anunciaron aumentos para jubilados, para discapacidad, para salud, para educación, pero parece ser como una cadena que ratifica el ajuste. Bueno, en verdad ratifica lo que viene diciendo tanto en la Asamblea Legislativa como en sus intervenciones con empresarios, ¿no? Lo peor ya pasó. La verdad que todos los días vivimos un poco peor, lo peor no pasó. Vamos a ver si lo que hoy titulan varios diarios afines al gobierno es cierto, ¿no? Que va a haber mejora en los jubilados, mejora en el ámbito de la educación. Yo personalmente creo que no, porque además estas indicaciones sobre reforma laboral, ajuste sobre los jubilados sobre todo, es un mandato del Fondo Monetario. Así que no creo que por un lado esté pendiente si le envían recursos y por el otro lado no les cumpla con el compromiso. Yo espero que sí, tengo esperanza de que suceda por la gente que se ve afectada. Pero la verdad que no le creo nada, al presidente no se le puede creer nada. Vamos, alguien que después de 2 años de gobierno, en la situación de crisis que tenemos, dice que lo peor ya pasó, la verdad que está desacoplado de la realidad, ¿no? Esa situación de crisis se puede pautar por qué indicadores, qué es lo que está poniendo más sobre la mesa en este momento como lectura. Y bueno, primero, el ingreso de los jubilados, paupérrimo, ¿no? Es un lugar común del que hablan todos los dirigentes, por lo menos de la oposición, pero con una jubilación de 300 y pico de mil pesos, con los medicamentos, con el hecho de haber retirado los programas de asistencia domiciliaria, es muy difícil que un jubilado, si no lo ayuda a la familia, pueda llegar a comer a partir del día 15. En materia de discapacitados no hace falta que diga mucho, hicieron un recorte bestial, cangrenario realmente, sobre las pensiones para discapacidad, para personas con discapacidad, y luego nos enteramos que además de eso, había un robo sobre los ingresos. Me parece que no hay sector, digamos, los sectores de la producción hoy no tienen ningún incentivo y de hecho se ve en los últimos días el cierre de empresas, de fábricas, de pymes. Mire, la semana pasada cerró Ilve, una ceramista de Pilar, dejando una gran cantidad de trabajadores en la calle, trabajadores que luego no van a encontrar un destino que no sea informal y precario. Entonces, no hay un solo dato, uno solo, que indique que las cosas mejoraron, ¿no? Bajó la inflación. Sí, claro, bajó la inflación forzadamente porque lo que se recortó es el ingreso de la gente. Por lo tanto, la gente consume menos y por lo tanto baja la inflación. Ahora, la pregunta es, ¿los sueldos y las paritarias están activas? No. Realmente no es verdad que el salario le está ganando a la inflación. Con lo cual lo que hay es un parate absoluto en materia de producción. Acaban de apagar, de amenazar con apagar hornos
en Zárate, ya sabemos lo que eso significa, más gente en la calle. Entonces no le encuentro, y no quisiera que esto sucediera, porque la que sufre es la gente, es el pueblo, pero la verdad que no le veo un solo indicativo a esta política macro y micro del gobierno que diga que vamos a estar un poco mejor. Teresa, detrás de esos datos siempre sabemos que están las personas. ¿Podría ser un factor determinante que explique parte de lo que fue también la elección del domingo anterior, la elección bonaerense? Sí, absolutamente. Yo creo que ha habido un fortalecimiento del voto del peronismo y los sectores populares, digamos, ya afectados por todo lo que está pasando, pero también creo que ha habido un voto castigo en sectores que quizás no nos hayan votado en la última elección, pero que le dijeron es hasta acá, es basta. Así que sí creo que hay un componente de un hastío de la gente, de cansancio, que además no explotó de casualidad. Yo creo que ya desde fin del año pasado se viene sosteniendo una sensación de fracaso en las políticas de gobierno, pero la gente que lo votó obviamente y respetablemente tenía esperanza en que algo cambiara. Como esto no sucedió, siguen aumentando los servicios, hoy aumentó nuevamente el combustible, esto afecta a todas las personas de trabajo, creo que se fue acumulando a lo largo de los meses, y sumado a esto la prisión de Cristina, que para mí ha sido un factor fundamental en esta elección. Yo creo que se ha ido acumulando durante tantos meses, y creo que lo último que faltaba ver era a una persona en silla de ruedas bajo la lluvia el día de la sesión del Congreso, y al día siguiente enterarnos que además se robaban la plata de esa persona. Creo que eso fue el detonante. ¿Cuánto de mérito propio en el espacio Fuerza Patria para pensar, mucho. Digo, la elección que pasó y la que viene? Mucho. Creo que los intendentes han hecho un esfuerzo fenomenal, el gobierno de la provincia, el ejecutivo provincial también en remar la elección, el gobernador Kicillof, todos han hecho un esfuerzo muy grande por mostrar que había intención de frenar a Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sigue para adelante? Mire, ayer hemos tenido en la sede del Partido Justicialista Nacional, porque esta es una elección nacional la que viene, la reunión con los candidatos a diputados nacionales y con todos los equipos de comunicación de cada espacio político, en una muy buena reunión en la que se definieron algunas líneas de acción, la necesidad de tener una coordinación en las visitas territoriales, de expresar que es necesario fortalecer la elección en la provincia de Buenos Aires y aumentar el número de bancas que renueva el peronismo en la provincia, o nuestro frente en la provincia, porque la única banca que va a valer a futuro con este modelo de Milei es la banca donde se sienten diputados, y en algunas provincias senadores también, que aprieten el botón correcto cuando hay que votar en defender los intereses de la gente. La última, en clave también electoral, pensaba en las referencias políticas que tiene la ciudadanía que motivan votos, precisamente. Sí. Mencionó Teresa a Cristina Fernández de Kirchner, tomando en cuenta también que incluso en las últimas horas ya preparado y compartido el padrón electoral, incluso hay una jugada ahí intentando ni siquiera al menos dejarla votar en este caso, y pensaba en Cristina Fernández de Kirchner. Pienso también en las referencias que hoy tiene la ciudadanía para motivar votos, y lo pienso también porque La Libertad Avanza básicamente centra esa motivación en el presidente de la Nación. Es difícil pensar otra figura. ¿Cómo ve el escenario en una elección nacional? ¿Quiénes se están motivando? Voy a hablar primero de ellos y después de Cristina. La verdad que quien encabeza la lista es Espert, que digamos no es un señor que le cuente cuentos a los chicos, digamos, ¿no? Es un señor muy agresivo, muy violento,
Y me parece que además la sociedad está transitando un momento en el que necesita tranquilidad y reflexionar. Antes del voto siempre hay que reflexionar. Yo miraba ayer un programa de televisión a la noche en el que él estuvo y pese a querer moderar su violencia verbal es imposible. Le sale. Se le sale por los poros. Pero además, cuando uno ve la interna propia que tiene el gobierno con el grado de violencia entre ellos, además, un grado de violencia muy grande que yo creo que deja a todo el mundo confundido y le quita credibilidad. Respecto de Cristina, voy a decirlo además con toda la razón, el raciocinio y el sentimiento. Cristina dijo que iba a ser candidata por la tercera sección electoral y a la semana le dictaron la prisión. Creo que lo que le tienen es un enorme miedo, pero no justamente Milei solamente. Los sectores de poder en este país, los sectores de poder concentrado, ¿no? El poder mediático que ya sabemos cuál es, el poder judicial que le responde fundamentalmente a Mauricio Macri, y el poder económico que creyó ver en Milei una salida para seguir esquilmando el país. Como justamente Cristina es lo contrario a ese modelo, creo que le tenían un enorme miedo que volviera a la arena política. Por eso hicieron lo que hicieron. Lo que no se dan cuenta es que en muchos peronistas, y doy fe de eso, la prisión de Cristina ha sido una motivación para salir a militar, no solamente ir a votar. Nosotros ahora, el sábado, va a haber una gran movilización a San José 1111, convocada desde el partido para todas las organizaciones, partidos políticos aliados, como aquella convocatoria que fue la Plaza de Mayo, porque el sábado se cumplen 100 días de la injusta prisión de Cristina y la proscripción fundamentalmente, ¿no? Que es lo que usted hace referencia. Ahora la sacan del padrón. No sé de dónde la quieren echar, de la raza humana no la pueden echar. Y realmente creo que ella va a seguir conduciendo desde el lugar en que esté, porque eso no se va a poder obviar, no lo van a poder, donde la pongan, lo que le hagan, digamos, tiene una enorme e inquebrantable voluntad de hacer que el peronismo gane, ¿no? Es todo un desafío también, bueno, no tenerla como opción en la elección y enfocar, si se quiere, el sello, la lista. Sí, claro, en realidad es una enorme ausencia. Usted imagínese si Cristina hubiera sido la candidata de la tercera sección electoral. Yo lo digo en modo de chiste, porque un poco de humor a esto hay que ponerle, hubiéramos ganado por el 100%. Si fue fenomenalmente bien la lista de candidatos de la tercera, imagínese con ella. Sí es una enorme ausencia, no es lo mismo tener reuniones o pequeños actos, porque creo que tienen que ser pequeños, donde ella esté y haga docencia política, que es lo que hace con cada expresión pública en redes, y que además tiene la cabeza puesta en el mediano y largo plazo. No es lo mismo sin ella que con ella. Así que bueno, creo que todos tenemos que redoblar el esfuerzo militante, hay que ser cuidadoso con la palabra y hay que decir siempre la verdad, cosa que no la va a reemplazar nunca ella, pero sí es el método que ella usa. Abuso del tiempo, ¿cómo observa la jornada de mañana? Yo creo que va a ser una marcha masiva, enorme, porque mañana el Congreso va a tratar las injusticias de este gobierno y creo que no va a quedar legislador que no se sienta responsable de lo que esté pasando en la calle. Y en la calle van a pasar cosas, va a haber una enorme movilización, mucha sensibilidad, y me parece que les va a ser muy difícil responder a las voluntades del gobierno para que los vuelvan a considerar héroes a los que acompañen las medidas de gobierno, ¿no? Le agradezco los minutos de charla, Teresa García. No es nada. Hasta luego. Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, es una de las candidatas en la lista de Fuerza Patria, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también.